Filipenses capítulo 2, versículo 1, vamos a leer capítulo 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes o de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Mire, que la palabra espíritu está en minúscula. No está refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, combatiendo unánimes, con un mismo propósito, con un mismo motivo, unidos. ¿Por qué cosa? La fe del Evangelio. Y en nada intimidados. Esa palabra intimidados es cuando los caballos van a salir en estampida. De eso habla la palabra intimidados. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No vamos a cansarnos de decirlo, porque hay muchas voces en el mundo que dicen lo contrario. La salvación depende de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso lo vamos a enfatizar 1000 veces más, porque es bien importante. La salvación depende de lo que Cristo hizo por mí, de cómo Él pagó, de cómo Él murió, de cómo yo iba al infierno eterno y Él murió por mí. Yo no lo merecía. Él no lo merecía, yo lo merecía estar clavado en esa cruz, merecía ir al infierno por siempre, mas Él muere por mí. Pero si yo he sido salvo, si yo he sido rescatado, si yo he sido comprado, debo vivir de acuerdo a esa verdad. La salvación es gratis, pero el vivir la vida cristiana implica disposición, implica ir contra la corriente, implica que voy a perder amistades que antes tenía, implica que tal vez mis familiares que antes me veían tomar y no decían nada, me veían emborracharme y no decían nada, me veían en vicios y no decían nada, ahora que estoy creyendo el evangelio, les comienza a incomodar cuando ellos supuestamente quieren lo mejor para mí. Bueno, supuestamente no, quieren lo mejor para mí, pero es contradictorio, pero sucede. Pero sin embargo, Dios quiere que sigan el camino firme. Dios quiere hijos e hijas caminando juntos bajo un mismo propósito. Dios no quiere islas dentro de su iglesia. Hace muchos años estaba en Armenia y notábamos un problema, no era muy marcado, pero un problema donde veíamos jóvenes, estábamos en el descanso después de la reunión, y jóvenes aquí, adultos allí, ancianos allí, sin pensarlo, sin planearlo, sin proyectarlo, se estaban formando grupos donde este grupo se entendía, aquellos se entienden y aquellos se entienden. Y está bien entenderse con otros. Lo malo es que sin percatarme me estoy distanciando de otros dentro de la misma iglesia donde todos deberíamos estar como uno solo. Es cierto que las edades que son contemporáneas, digamos, los entendemos mejor, ¿cierto? Los que son como yo de 20 años, pues nos entendemos mejor con los de 20. Pero los que son de 50 con los de 50, los que nos entendemos mejor, es verdad. Pero Dios quiere que dentro de su iglesia no haya ninguna clase de divisiones, de muros, de barreras. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Por eso aquí dice que estén firmes al final del versículo 27 en un mismo espíritu. ¿Qué más dice? Combatiendo unánimes. Y lo lindo es cuando hacemos un proyecto como iglesia, como de salir a predicar el evangelio,
encontrar hermanos, encontrar niños, encontrar adolescentes, encontrar adultos, encontrar hermanos, hermanas mayores, todos ahí mismo haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, debido a lo anterior, dice, debido a lo que estamos hablando, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y aquí no está hablando de dudas, de si hay, la idea más bien es, dado que, vamos a leerlo así, por tanto, Filipenses 2:1, dice, por tanto, ya que hay, o dado que hay consolación en Cristo, dado que hay consuelo de amor, dado que hay comunión del Espíritu, dado que hay afecto entrañable, dado que hay misericordia. Son cosas que existen dentro de la iglesia, que debemos disfrutar. Primero, estamos en Cristo. Cuando nos acudimos a Jesús, quedamos guardados, cobijados bajo Él. Estamos en Cristo. Pero también habla del consuelo de amor. Ese consuelo de amor que nos habla de un Dios de amor, precisamente, porque el amor es el vínculo perfecto. Nuestras iglesias crecerán, madurarán, avanzarán, mientras tanto maduren en el amor que Dios coloca de los unos por los otros. Y también habla, versículo 1, si alguna comunión del Espíritu. Esa comunión del Espíritu nos habla que compartimos cosas que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, entre nosotros. Dios está obrando en el hermano y Dios está obrando en mí. Y hay un espíritu que compartimos, el mismo espíritu de Dios. Y también nos habla de la entrañable misericordia. Dado que hay estas cosas, o sea, está el espíritu entre nosotros, está el amor de Dios obrando en nuestros corazones para aceptar, para perdonar, para tolerar, está Dios obrando. Entonces, dado que hay estas cosas del versículo 1, dice el versículo 2, completad mi gozo. ¿Cómo lo completamos? ¿Qué anhela el apóstol? ¿Qué anhela? ¿Qué anhelo le coloca a Dios en su corazón? Que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que sean unánimes, sintiendo una misma. Miren, este versículo 2, quiero que lo miren. Miren el versículo 2. Este versículo 2, que Dios quiere que suceda entre los creyentes. Este versículo lo ataca mucho el enemigo de Dios. Quiero preguntarle, ¿cuántas veces ha sentido usted molestia con un hermano o una hermana? ¿Cuántas veces se ha sentido agredido o agredida? ¿Cuántas veces ha sentido incomodidad por una actitud del hermano, por una pregunta que le hizo, que le pareció a usted, este hermano, porque es que me dice eso? Pues todo eso va allí al corazón y el enemigo lo utiliza para fabricar barreras, muros, que van en contravía del versículo 2. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en el versículo 2? Miren, no piensen en un hombre que es el que está hablando. Dios habla. ¿Qué quiere Dios? Que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo amor, que estemos unánimes sintiendo una misma cosa. Cuando escuchamos de divisiones, ¿ustedes quién ha escuchado de divisiones en iglesias? Gracias, bien, tú, ¿quién más? Por allá atrás, por aquí.
por allí. ¿Cómo comienza una división? ¿Cómo le parece que hizo ese pastor? Eso comienza. ¿Cómo le parece? Yo no estoy de acuerdo. Yo ya le dije que no hiciera eso, pero él no me escucha. Ah, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Sí. Él no nos entiende, nosotros tenemos otra proyección, nosotros tenemos otro pensamiento, él está equivocado, usted me entiende. Ah, sí, claro, yo le entiendo a usted. Busco otro. Venga, usted que, ay, sí, sí, tiene razón. ¿Y qué se está formando dentro de esa iglesia? ¿Qué hay? ¿Qué se está incubando? Una división. Entonces dice el versículo 3, cuando la palabra dice todo o dice nada, todo es todo y nada es nada. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, qué daña ese versículo 2? ¿Qué dispara? ¿Qué cañonazos, por decir algo, recibe ese versículo 2? Es la contienda y versículo 3, contienda y vanagloria. La contienda, las discusiones, los litigios, las diferencias mal manejadas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, si la contienda y la vanagloria dañan, lo que contrarresta ese daño es que, versículo 3, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese nada hagáis por contienda, por vanagloria. La vanagloria ahí habla de estimar a los demás como merecedores de un trato especial. Los demás merecen que yo los trate con especialidad. Cuando hablamos de los demás hijos e hijas de Dios, él, por ser hijo de Dios, y ella, por ser hijo de Dios, merecen un trato especial, porque Dios está en sus vidas. ¿Qué más sigue diciendo? Sigue diciendo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué quiere Dios? Versículo 2. ¿Qué daña? Versículo 3. Muy bien. ¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿No saben? En la cárcel. Hay varias cartas que se escribieron desde la cárcel. Y miren, aquí no vemos amargura, aquí vemos un hombre que tiene afecto, calidez por la obra de Dios, que está preocupado porque puedan surgir divisiones en la iglesia. ¿Qué cartas fueron escritas desde la cárcel? Filipenses, Efesios, Colosenses y falta uno. Efesios, Filipenses, Colosenses, muy bien, Filemón. Esas 4 fueron escritas desde la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Versículo 12 dice, por tanto, bueno, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces habla de que él se bajó de su lugar. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si vemos el versículo 12, pareciera decir, ocúpese en su salvación, trabaje para ser salvo,
haga algo para alcanzar la salvación, pero no es la idea aquí. Aquí está hablando, la preocupación de Pablo no es acerca de asuntos personales, individuales, sino acerca del colectivo de la iglesia. La preocupación de Pablo es por la iglesia en conjunto. Está diciendo, ocupaos en vuestra salvación. Está diciendo, ese testimonio que ustedes dan, ese testimonio se pierde como iglesia se pierde. Ese testimonio se cae, ese testimonio pierde esa extensión que debería tener cuando caemos en estas cosas que estamos hablando. Entonces, cuidado, dice, ocúpense, tengan cuidado con que su testimonio se pierda. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entre otras cosas, por lo que dice el versículo 13, que es la vacuna contra el orgullo. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dios lo que sucede a veces donde nacen las divisiones es en el orgullo. Orgullo de líderes, orgullo de ancianos, orgullo de personas dentro de la iglesia. De ahí nacen las divisiones. ¿Cómo se cura uno? ¿Cómo previene el orgullo? Recordando el versículo 13. Usted está trabajando en la obra de Dios. Usted está sirviendo en la iglesia. Usted está predicando. Usted está enseñando a niños. Usted está enseñando a adolescentes. Usted está organizando cosas en la iglesia. Debe recordar el versículo 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Usted hizo algo. ¿Quién realmente lo hizo? Usted colaboró en algo. ¿Quién realmente lo llevó a hacerlo? Dios. Que usted dio un buen mensaje. ¿Quién lo dirigió a hacerlo? Y usted invitó a una persona y vino. Y después invitó a otro y también vino. Y resulta que esa persona que invitó llegó a creer en Cristo. ¿Quién lo hizo hacer todo eso? Entonces, no debemos olvidar los que estamos en la iglesia, participando, ayudando. Si tuviéramos aquí un grupo musical, si tocara alguien la guitarra, ¿quién hace todo? Es Dios. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el versículo 14 dice, haced todo. ¿Cuán malas son las? Pregunta. ¿Será que en esta iglesia alguna vez en estos años ha habido alguna murmuración? ¿Será que en esta iglesia alguna vez alguien ha murmurado contra el anciano de la iglesia o contra su familia? ¿Será que algo así ha pasado? ¿Qué dice la escritura? Hacer todo sin murmuraciones. Ahora, estaba buscando en el diccionario qué son murmuraciones. Y la definición que encontré es hablar entre dientes, como hablar bajo. Hablar entre dientes manifestando desaprobación, queja o enfado. O sea que una murmuración no trae algo positivo, trae algo negativo. Y aquí dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y saben a dónde apunta eso? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Ellos murmuraron alguna vez? ¿Se acuerdan de alguna vez en que ellos murmuraron? Cuando llegaban con sus hijos, con sus familias, llegaban allí al desierto y entonces estaban y caminaban y no encontraban ¿qué? Agua o no encontraban comida. O sea, era entendible la preocupación desde el punto de vista humano, sin pensar en su confianza, desde el punto de vista humano. Era entendible. Era esa preocupación, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué nos trajo Moisés? Vean, nos trajo, fue a morir al desierto. ¿Usted qué pensará? Vean, nos sacó de allá y no, mejor que volvamos a Egipto otra vez. ¿Dijeron o no lo dijeron?
Eso era murmuración. No estaban mintiendo. Pasaron por un momento de pronto que necesitaban algo y no la tenían. Que necesitaban comer y no lo tenían. Sí, estaban en la verdad, pero estaban murmurando. Y más de una vez murmuraron contra Moisés y contra Aarón. ¿Agradó eso a Dios? No. No es bueno, no es sano hablar mal de otro. Aunque tengamos razón. Ahora, preocuparnos por alguna situación particular de un hermano. Digamos, yo veo un hermano que está mal, ay, me preocupa este hermano. Entonces, orar por él. Entonces, buscar, si quiero ayudar, entonces buscar personas espirituales que le ayuden a manejar el tema. Pero no convertir ese tema de boca en boca, aquí, allá, allá, donde se está haciendo daño y donde se está creando algo que Dios no quiere que haya. Dios no quiere que haya cargas en tu corazón. La pregunta es, ¿hay cargas en tu corazón contra alguien? Llámese familia, llámese hermanos de la iglesia, llámese personas que sirven en la iglesia. ¿Hay cargas en tu corazón contra alguien? Si las hay, Dios no quiere que las haya. Porque de ahí nacen ¿de dónde nacen las murmuraciones? Lo que se habla es porque antes estaba ¿dónde? En el corazón. Entonces, lo que salió por la boca es porque lo consideré acá. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Donde debemos comenzar a poner vigilancia, es sobre lo que está en mi corazón. Y si controlo por el Espíritu lo que hay en mi corazón, controlaré también lo que digo con mi boca. Entonces, otra vez dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Versículo 15. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, póngase en el sitio de las personas que están fuera. Usted es familiar, por decir, voy a utilizar el nombre de alguien. Usted es familiar de la hermana Aurora, familiar de ella. La hermana Aurora está hablando del anciano de la iglesia y el familiar está escuchando que ella está hablando del anciano de la iglesia. Y ese mismo familiar, una semana después, la hermana Aurora, una semana después le está diciendo, lo invito a una reunión de la iglesia para que vayan, acompáñenos, vayan, acompáñenos. ¿Qué puede pensar esa persona? Yo por allá no me voy a solar. ¿Ven? ¿Ven el daño que hacemos? ¿Ven? No lo pensamos. Entonces, por eso dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Está buscando el mismo versículo en la versión griego-español interlineal, Biblia interlineal, dice ese mismo versículo, dice, para que lleguen a ser sin culpa e inocentes, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida que ha sido pervertida. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos puestos para ser luz. Y perdemos esa capacidad de dar luz cuando nos metemos en temas como estos. No estamos resplandeciendo, más bien, no estamos llevando la antorcha. Es como si nosotros fuéramos quienes lleváramos la antorcha. ¿Y la antorcha qué es? Sí, es luz. ¿Y qué es la antorcha? La palabra de Dios. Y nosotros llevamos la palabra de Dios. Nosotros la llevamos. La iglesia de Dios la lleva. En medio de este mundo de oscuridad, la iglesia la lleva. ¡Ay, la lleva! ¿Qué estoy haciendo con las murmuraciones? Con las contiendas en la iglesia. Estoy creando un velo alrededor de esa llama
que no permite llegar más allá, alumbrar a otros. Entonces, pregunto si hay cosas por las cuales el Señor te está hablando hoy que debes arrepentirte, pedir perdón a Dios. No debemos perder nuestro propósito por el cual fuimos puestos aquí en la tierra. Vamos a mirar sin perder la cita en Filipenses, sin perderla, Mateo 5. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y el resultado sea ¿cuál? Mi gloria, que me alaben, no, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tengamos cuidado con lo que hacemos en épocas especiales. Tengamos cuidado con el manejo que hacemos de reuniones en casa, de situaciones de pronto de trabajo, que puedan ver en nosotros no cosas que se conviertan en piedra de tropiezo para alguien, sino en buenas obras que traigan gloria a nuestro Señor, que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ir a Filipenses nuevamente, donde estábamos, Filipenses 2, versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Un día estaremos en la presencia del Señor, un día estaremos ante el tribunal de Cristo y estaremos delante de Él. Un día lo encontraremos. ¿Cómo será ese día? ¿Ha pensado usted? ¿Ha pensado cómo será el día cuando usted se encuentre cara a cara con su Señor? ¿Será que por un segundo diremos, cuántas oportunidades perdí para traerle a Él coronas, para traer gloria a su nombre? Con tantas luchas no lo hice. ¿Será que nos pondremos nostálgicos en aquel momento porque diremos, ya no voy a tener más oportunidad de glorificarlo acá porque ya no estoy, ya me fui con Él? Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Quiero dejarles con Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan 13. $34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán, miren lo que dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Cuando está así hablando, está haciendo referencia a los que no son discípulos, a los que no han creído. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos los otros.
Mi pregunta es, ¿cómo amar a alguien que no le sé el nombre? ¿Cierto? ¿Cómo amar a alguien que no sé dónde vive, no sé qué hace, si es soltero, casado, viudo, si tiene hijos o no tiene hijos? Porque lo único que me importa es venir a la iglesia, escuchar y salir. ¿Cómo amar a alguien que no sé, que estuvo hospitalizado 2 o 3 o 4 meses y ni siquiera me di cuenta? Porque cuando dejó de venir, no me enteré porque no me interesa. Solamente me interesa ir. ¿Cómo amar a alguien que cuando voy en la calle y me lo encuentro cerca, quisiera cambiarme de cera para no saludarlo? ¿Cómo amar a alguien que no está en mis oraciones? En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos. Ahora usted puede decir, ay, sí, ay, qué predicación tan buena, ay, a mí nadie me dice nada en inglés. Ah, a mí, vea, cumplí años y no me dijeron ni feliz cumpleaños. Estuve enfermo 15 días y nadie me dijo nada. Puede decir eso, pero ¿por qué no decir yo qué estoy haciendo? No qué me están dando, no por qué no me dieron, no por qué no me hicieron esto o aquello, no porque no me llamaron, sino porque yo no he llamado, porque yo no he buscado, porque yo no me he interesado. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, el grado de impacto de la iglesia de Dios en la actualidad, que no impacte tanto como debería impactar, tiene que ver con este versículo. Tiene que ver con que no estamos viviendo este versículo. Qué bueno que nuestras familias que no conocen a Dios dijeron, ay, qué lindos ustedes, ay, cómo son de unidos, ay, no, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes enseñan, a mí no me gusta lo que ustedes enseñan, pero ay, qué bonito ustedes se aman, se quieren, ¿cierto? Que nuestras familias dijeran eso. Pero ¿por dónde debemos comenzar? Porque nosotros lo hagamos. Debemos esperar que lo hagan. Nosotros hacemos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra obrando en nuestro corazón. Realmente tenemos mucho que pedir perdón. Muchas cosas, Señor. Hemos tenido un año, Señor, de oportunidades. Un año de hacer, un año de pensar, un año de orar, de servir. Y tú sabes si lo hemos hecho, no lo hemos hecho, si nuestro corazón ha estado lleno de vanagloria cuando lo hemos hecho, si hemos estado con llenos de orgullo, si hemos tenido contiendas una tras otra y tras otra y tras otra, cuando tú no quieres eso en nuestras vidas. Si hemos sembrado murmuración en la iglesia, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y perdónanos porque no amo a mis hermanos como debiera de hacer. Porque tal vez con unos me es más fácil tener simpatía, pero con otros se me dificulta, pero tú no dices que ames a unos y a otros no, sino que que los ame a todos. Señor, ayúdanos a crecer en aquello que tú quieres que hagamos. Que crezcamos en la unidad, en ser en un mismo espíritu, en un mismo propósito, para que el evangelio llegue más allá, para que el evangelio pegue más fuerte en corazones, para que el evangelio impacte en vidas, Señor, más como debiera de hacerse.
para que estemos iluminando como tú quieres que iluminemos, no porque nosotros seamos fuentes de luz por nosotros mismos, sino porque el que es la luz está brillando a través nuestro. Porque la palabra que es luz la llevamos y no la opacamos con nuestros hechos y actitudes. Dios, ayúdanos, por favor, en el nombre del amado Señor Jesús.